Soy Marc Álvarez. Tengo una empresa que se llama Drinks Atelier, una empresa que desarrolla proyectos para el mundo de la coctelería y pronto tendremos nuestro nuevo bebé, Sips, un bar en Barcelona. La técnica de gelificación consiste en poder pasar de líquidos a sólido de forma que seamos capaces de poder tener una textura sólida de algo que normalmente entendemos como líquido. En este caso, la gracia está en que seremos capaces de poder convertir que la gelatina sea un gadget externo a nuestro cóctel para dar un poquitín más de calidad a nuestras bebidas. Para poder desarrollar los geles o las gelificaciones que vamos a hacer hoy, lo importante es tener dos grandes productos. Por un lado, agar, que puede ser o agar normal o agar elastic. Yo os lo recomiendo porque hace que el velo sea muchísimo más fácil de poner encima de las copas, tenga mucha más consistencia. Y por otro lado, el capa, que es una gelatina que nos permite incluir un producto en el interior, formando una capa exterior de gelatina lo suficientemente gruesa como para que se note en boca, pero el producto interior siga con sus propiedades intactas. Para realizar los geles, lo más importante es sobre todo tener una báscula de precisión que nos permita calcular exactamente la cantidad de gramos que necesitamos del producto gelificante. Es muy importante que sea muy precisa. Posteriormente lo que necesitaremos es un fuego o una inducción, cualquiera de las dos nos puede valer, y siempre un cazo, una olla o algo que nos permita poder disolver el producto con el líquido que vayamos a disolver. Lo importante también es tener un juego de varillas, cucharas y algún tarro que nos permita poder trasvasar el líquido una vez disuelto a coagular en un ambiente externo que no sea la propia olla. Primero de todo, lo que vamos a hacer es coger y separar las mejores frambuesas que tengamos, intentando que estén bien tersas. Lo importante de la frambuesa es que si está ya un poquitín tocada, con la temperatura de la gelatina, nos va, a tener un toque un poquitín más blando y quizá no nos aguantará tanto durante el servicio. Vamos a medir y pesar la cantidad de capa. En este caso vamos a utilizar unos 8 gramos por litro para intentar mantener una buena textura y una buena turgencia. Una vez pesados el capa con la báscula de precisión, lo que haremos es introducir el líquido que queremos gelificar en una olla. Lo vamos a poner a calentar ligeramente y vamos a empezar a disolver el polvo del capa dentro del líquido. Una vez lleguemos a una temperatura de unos 80 grados aproximadamente, retiraremos la olla del fuego y trasvasaremos este líquido a un tarro o cambro metálico para intentar poder bañar con más facilidad sin quemarnos las frambuesas. Con la ayuda de una aguja lo que haremos es clavar a la frambuesa fresca y sumergiremos por completo la frambuesa en el interior del capa con el líquido, en este caso un bitter con un poquitín de laurel. Finalmente lo que vamos a hacer es retirar la frambuesa de la aguja con la que hemos pinchado para bañar y dispondremos esta frambuesa en la superficie de un cambro para poder pasar al servicio. La procedencia del mundo de la gelatina o de la gelificación de los líquidos procede del antiguo Japón, donde ya se utilizaba agar-agar en la cocina tradicional. Posteriormente, la cocina moderna, a través de Ferran Adrià, importó esa técnica a la cocina de vanguardia y nosotros la hemos podido aprovechar para introducirla en el mundo del cóctel. En este caso, la gelatina que vamos a hacer hoy es un velo, es decir, es una fina capa de gelatina que vamos a coagular encima de una bandeja lo más llana posible. Es importante que la bandeja no tenga ni irregularidades ni tenga grabados en el interior, a no ser que queramos dibujar alguna cenefa en esta gelatina. Primero de todo, y como vemos siempre en el mundo de la gelificación, pesar con precisión, en este caso, el agar elastic. Si no tenéis agar elastic, podéis utilizar un agar-agar normal, teniendo en cuenta que tendréis que utilizar un 20% más de cantidad. En este caso, para el velo de gelatina utilizaremos 10 gramos por cada litro de producto que vayamos a gelificar. Una vez pesado, lo que haremos es disolver el agar elastic en nuestro líquido a gelificar, sobre todo importante a temperatura ambiente. Posteriormente, una vez disuelto, lo pondremos en el fuego y levantaremos hasta 80 grados para que la coagulación sea más efectiva. Una vez hayamos llegado a 80 grados, retiraremos el cazo del fuego y simplemente lo que haremos es disponer el líquido con el gelificante encima de la bandeja completamente fría y bien estirada. Dejaremos coagular por 15 minutos hasta que el líquido haya coagulado y esté completamente duro y bien terso. Si lo hacemos antes, al cortar tendremos pequeñas irregularidades en las membranas que vamos a realizar. Una vez estemos seguros que somos capaces de poder cortar la gelatina,
con la ayuda de un cortapasta, simplemente escogiendo el tamaño que a nosotros nos interese, haremos el corte a través de la corona del cortapastas. Imaginaros que podéis hacer un velo muchísimo más grande que os tape completamente la copa y utilizar un ahumador para introducir humo en el interior de la copa. Siempre utilizamos campanas o posavasos o algún elemento externo no comestible para poder introducir o tapar el humo en una copa. ¿Por qué no utilizar un velo, por ejemplo? ¿Cuántos de vosotros no habéis hecho un crasta con miel? ¿Por qué no utilizáis un gel, que es una gelatina rota, para poder pintar vuestras copas y añadir sal o azúcar por encima? Hay muchísimas aplicaciones y estas son las mías. Lo importante de la técnica de gelificación es que antiguamente, o incluso en los años 90, hubo una moda de gelificar el propio cóctel entero y comerlo con una cuchara. Aquí todo bien. El problema es que creemos que ahora es importante evolucionar esta técnica, ¿no? Es decir, a la 1 de la mañana nos apetece tomarnos un cóctel, ¿no? En este caso un Manhattan o un Negroni. Su receta tradicional se van a ver casi intactas, es decir, vamos a hacer un cóctel clásico a través del cual, haciendo una gelificación en un forma de velo o recubriendo un complemento al cóctel, seremos capaces de introducir una técnica que lleva muchos años en la coctelería de una forma muy diferente. La única diferencia es que vamos a permitir a nuestros clientes poder tomar o entender la decoración de esos cócteles clásicos de una forma muchísimo más innovadora a través de estos geles.